Bendiciones, amado hermano, Dios los guarde y los bendiga en este hermoso día. Hoy nuevamente por acá, eh, con la disposición, con la dirección de Dios y de su Espíritu Santo, eh, para compartir con ustedes su gloriosa palabra. Hoy quiero compartir un mensaje y es acerca de la oración. Hoy vamos a estar eh, aprendiendo todo lo que tiene que ver con la oración, su naturaleza, el propósito que tiene la oración y el poder maravilloso que hay en la oración. Antes vamos a orar, vamos a pedirle a Dios su dirección en este tiempo a través de su Espíritu Santo, que sea el quien nos guíe y nos dé la sabiduría necesaria, el entendimiento para hoy poder comprender su gloriosa palabra y podamos atesorar lo que hoy aprendamos a través de ella en nuestro corazón y poner en práctica todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, oremos y pongamos este tiempo en manos de Dios. Padre, bendito Dios, Señor, te damos gracias, Padre Santo, Señor, por tu gloriosa palabra. Gracias, Señor, por lo que hoy, Señor, tú nos vas a regalar a través de ella, Señor. Te pedimos, Dios bendito, Señor, que seas tú guiándonos cada día, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, que hoy, Señor, tú nos des sabiduría, entendimiento, Señor, para poder comprender y entender tu gloriosa palabra, Señor. Guíanos cada día, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, que sea revelándonos, Señor, todas las cosas, Señor, que tú quieres que hagamos, Señor. Y que tú, Señor, hoy nos puedas perdonar nuestras faltas, nuestras iniquidades, Señor. Todo aquello, Señor, que nos haga estorbo a nuestra vida, Señor, te pedimos hoy que lo quites, Señor, de nuestro camino, Señor. Todo aquello que nos impida orar, Señor, acercarnos a ti, Señor, que tú, Señor, nos puedas quitarnos todo eso, Señor. Gracias te damos, Padre, Señor, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermano, decía que hoy vamos a estar hablando sobre la oración, sobre su naturaleza, el propósito y el poder maravilloso que hay en la oración. Para eso vamos a estar leyendo en el libro de Lucas. Vamos a estar leyendo la palabra ahí en el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 36. Dice la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Aquí vemos pues que en el libro de Lucas el Señor nos exhorta, amén, o nos aconseja a que estemos velando constantemente y en constante oración, para que seamos tenidos como dignos y poder escapar de todas esas cosas que vendrán en futuro. Todos sabemos que nuestro Señor Jesucristo en cualquier momento vendrá a este mundo y Él quiere que cada uno de nosotros estemos preparados. Y esa preparación la podemos alcanzar cada día aprendiendo de su gloriosa palabra, aprendiendo a través de ella y orando. La oración es vital en nuestras vidas. Y de esta manera nos mantendremos firmes, dice la palabra, cuando venga el Hijo de Dios. Entonces, es imposible, amén, hermano, es imposible exagerar o negar la importancia que tiene la oración en la vida del cristiano. La oración es la llave que abre las puertas de los recursos que tiene Dios para cada uno de nosotros. La oración es lo que hace que Dios opere en nuestras vidas cada día. Suelta el poder del Espíritu Santo, el cual a su vez hace que la palabra de Dios sea como fuego ardiente en nuestros huesos.
y hace de la presencia de Cristo en nuestras vidas una realidad pulsante cada día. La oración humilla al espíritu, que abre los ojos a la verdad que hay en Dios, la que hay en Jesucristo. Amén. Y nos capacita a ver el andar en la voluntad de Dios cada día. La oración nos ayuda cada día a que nuestra voluntad sea engranada con la voluntad de Dios. Debemos entender eso. La oración también nos fortalece cada día, nos alimenta. Por la oración nuestras baterías espirituales son cargadas en el Señor y hallamos gracias para resistir los ataques del enemigo y del pecado. La oración cada día constante es la que nos ayuda a negarnos al pecado y a resistir lo que se nos presente, las tentaciones que nos vengan a la vida. Entonces, con todo esto podemos calcular la trágica pérdida que sufre aquel que no ora, ¿cierto? Todo lo que puede estar expuesto la persona que ora. Hoy, sinceramente, deseo en mi corazón que con lo que podamos aprender acerca de la oración, puedan cada uno de ustedes tener una vida de constante oración y entender la importancia que es la oración en nuestras vidas y de hacerlo todos los días y más de una vez en el día. Y podamos aprender que por sí mismo, cada uno de nosotros, que el propósito y el poder que hay en cada uno en la oración, podamos entender nosotros eso. Ahora, ¿por qué es importante saber orar? ¿Por qué debemos saber orar nosotros? Bueno, debemos saber orar porque es la manera como podemos comunicarnos con Dios. Esa es la herramienta que Dios, con la cual nos ha equipado a nosotros como cristianos, para poder tener un contacto constante con Dios, una comunión constante con Dios. Entonces, el aprender a orar, amén, es de suma importancia para nosotros. Debemos saber comunicarnos con Dios. Debemos saber cómo debemos conectarnos con Dios cada día. Entonces, por esa razón debemos saber orar. Dios nos manda a orar cada día. Así lo establece en su palabra. Podemos decir que casi que es un mandamiento, orar. La oración no es algo hacia lo cual el cristiano puede asumir una actitud de malas ganas o hacerlo o no hacerlo cuando quiera. Se nos manda a orar. Dios nos manda a orar. O sea que cuando nosotros vayamos a orar a Dios, debemos hacerlo con toda la disposición del mundo, con todo el amor del mundo, con todo el corazón. Porque lo vamos a hacer, esa comunicación la vamos a hacer con nuestro Padre Celestial, no con cualquier persona. Entonces, se nos manda a orar porque siendo nosotros débiles en la carne, somos propensos a la negligencia, a cometer errores y a caer en pecados. Por lo tanto, Dios, sabiendo lo necesario que es la oración, para que el cristiano crezca espiritualmente cada día, Dios nos manda a orar. Dice el libro de Isaías, el capítulo 55, versículo 6. Dice la palabra que buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Amén. Dice otro versículo en el libro de los Salmos, capítulo 55, 17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. O sea, aquí vemos que de tarde, de mañana y mediodía, en todo momento, en cualquier lugar, debemos buscar el rostro de Dios a través de su oración. El libro de Lucas, capítulo 18, 1 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea que nosotros constantemente debemos buscar a Dios negligentemente. Debemos buscar de Dios cada día a través de su oración. Dios siempre nos está invitando a orar. Es la manera como Él nos puede bendecir a nosotros. Es la manera como Dios puede soltar su bendición sobre cada uno de nosotros a través de la oración. Ahora, el pecado de no orar es grandísimo también, porque el que no ora está entrando en pecado.
Dice que ya que la oración no es un asunto que se pueda ignorar, amén, y tampoco tratado con indiferencia por el cristiano, por el Hijo de Dios, ya que nos manda a orar fervientemente. Dios nos invita a orar cada día fervientemente y sin cesar. Después, el hecho de no orar es un pecado. Dice que el no orar es un pecado de desobediencia. El cristiano que no ora es un cristiano que está en desobediencia. ¿Por qué? Porque es que Dios nos está invitando a orar. Y si no lo hacemos, estamos siendo desobedientes a lo que Dios nos ordena. Que ignorar el mandamiento de Dios y roba su alma el alimento espiritual esencial. O sea, el hecho de que tú no busques oración a Dios cada día, tú mismo estás robando esas bendiciones para Dios. Estás permitiendo que el enemigo se lleve todas esas bendiciones, porque Dios tiene mucho para darnos a través de la oración. Entonces, cuando no oramos, estamos siendo pecadores, siendo desobedientes. Dice también que el no orar es pecado directamente contra Dios, ya que Dios ha elegido responder las oraciones de fe, porque Dios responde nuestras oraciones. La falta de oración amarra las manos de Dios para bendecirnos y limita su poder sobre nosotros. Dice el libro de 1 Samuel 12:23. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Vemos aquí que Samuel dice que lejos esté de él pecar contra Dios si deja de orar por todos nosotros, en ese tiempo por el pueblo de Israel. Dice que Dios lo libre de eso. Nosotros también debemos decir, Dios nos libre de que caigamos en el pecado de no orar y de buscar el rostro de Dios cada día. Dice también que el no orar es pecado contra la iglesia. En el libro de Efesios 6:18 el Señor nos enseña que dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, Dios también nos manda a que oremos por todos los santos, por todos nuestros hermanos en Cristo. Es un mandamiento que Dios nos ha dado y debemos cumplir con eso. Entonces, si nosotros dejamos de orar por nuestros hermanos en Cristo, estamos cometiendo con pecado contra su iglesia. Amén. En el libro de Romanos 12, dice versículo 12, capítulo 12, versículo 12, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. Nuestra oración debe ser constante. Nunca podemos dejar de orar. No podemos cesar de orar. Nuestra oración debe ser constante en búsqueda del rostro de Dios cada día. El no orar es pecado contra otros seres humanos. Amén. Es nuestro saber orar por todos los hombres porque si lo establece Dios en su palabra, ¿quiénes pueden medir, por ejemplo, las bendiciones de Dios sobre su país por causa de la ardua cantidad de oraciones que suben a diario al trono de la gracia, de los labios de los santos, a favor de la nación y sus dirigentes? Este es un tema bastante controversial. Dios, dice la palabra que Dios pone reyes y quita reyes. Dios es quien pone los gobernantes en nuestros países, los presidentes, alcaldes y todo. Y Dios nos manda a que oremos por ellos. Muchos dicen, no, porque es que este presidente no está haciendo bien las cosas, que mire. Sí, de pronto es así, pero Dios nos manda a que oremos por ellos. Y nosotros como hijos de Dios debemos ser obedientes y debemos acatar esa orden que Dios nos está dando. Debemos orar por nuestros gobernantes. Debemos orar por los presidentes, por los alcaldes, los gobernadores, los concejales, porque así Dios lo establece y así lo quiere Dios.
Dice el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Exhorto, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Si estos dirigentes, estos alcaldes, estos presidentes están gobernando mal, por eso Dios nos invita a que oremos por ellos, para que ellos puedan gobernar como Dios quiere que lo hagan. Dice aquí al final la palabra que podamos vivir reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces debemos pedirle a Dios eso, de que estos gobernantes gobiernen con honestidad, con responsabilidad y hagan lo que realmente deben hacer como gobernantes. No incurrir en delitos, en cosas que Dios no le agrada. Entonces, por esta razón, nosotros debemos tener una constante oración por los hombres, por las personas que nos gobiernan cada día en nuestro país. Que Dios nos ayude cotidianamente a orar, amén, por nuestros gobernantes para que sean guiados por Él y puedan gobernar con honestidad. Eso es lo que debemos hacer como hijos de Dios. Amén. Dice que el no orar es pecado contra uno mismo. Amén. Cuando no oramos, estamos cometiendo pecado contra uno mismo. Dice el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 2. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Hay muchas personas, hermanos, que se dedican a criticar al hermano que tiene, a envidiarlo, como dice la palabra aquí. Pero que queremos o deseamos lo que la otra persona tiene. Y lo que hacemos muchas veces es hablar mal de esa persona porque tiene. Entonces, dice la palabra que si deseas algo, acude a Dios con oración. Y si está dentro de la voluntad de Dios lo que estás pidiendo, Él te concederá eso. Pero Dios no quiere que tú estés envidiando lo que otro tiene. Busca de Dios y pide lo que deseas también. Y si esto está bajo la voluntad de Dios, Dios te concederá ese deseo también. Amén. ¿Quién puede describir la pérdida trágica del alma del que no ora? Es la pregunta. Quizás se puede decir sin contradicción que todo el vacío de corazón, amén, todas las derrotas, todo el pecado, toda falta en la vida del creyente se debe netamente a la falta de oración. Cuando tenemos nuestro corazón vacío, cuando sentimos que todo nos falta, es por eso, por la falta de oración en nuestras vidas. Cuando nos desconectamos de la oración como cristianos suele pasar estas cosas. Y nos quejamos pues, y no sabemos por qué y no entendemos, sino porque hemos dejado de ser oradores, hemos dejado de conectarnos con Dios. El Señor desea y anhela que estemos constantemente en comunión con Él, en comunicación con Él para Él poder bendecirnos. Pero si dejamos de orar, si dejamos de hacer esto que nos conecta con Dios, entonces estas bendiciones no van a venir a nuestras vidas. Las bendiciones de Dios vienen a través de la oración. Entre más nos acerquemos a Él, Dios más nos va a escuchar. Dice el libro de Isaías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, Dios nos puede bendecir a nosotros cuando buscamos de Él a través de la oración. La oración, por eso en el principio decíamos que es de suma importancia en la vida del cristiano orar, porque a través de ella se cargan nuestras baterías espirituales y podemos estar conectados constantemente con Dios. Entonces es la manera como Dios tiene, la herramienta que Dios nos ha entregado a nosotros para poder comunicarnos con Él. El no orar es pecado de incredulidad también.
Dice el libro de Marcos, capítulo 11, versículos 23 al 24. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. O sea que cuando nosotros oramos, debemos orar creyendo que Dios nos va a responder. No dudando en nuestro corazón, no con dudas en nuestro corazón, porque la duda es un obstáculo para que Dios nos bendiga. La falta de oración proviene muchas veces no solo por la negligencia del cristiano, sino también por la duda que existe en nosotros, que puede existir. La fe nos atrae a la oración. Cuando tienes fe, te atrae a la oración la fe. En cambio, la duda nos aleja de ella. La fe hace que Dios sea una realidad en nuestras vidas. Aunque no lo veamos, sabemos que Dios está allí. El dudar nos pone su poder y su habilidad en cuestión. Cuando nosotros dudamos, eso es lo que pasa. Ponemos el poder y la habilidad de Dios en nuestras vidas en cuestión. En cambio, la fe enriquece la vida. Cuando tenemos fe, enriquece nuestra vida. La duda empobrece y roba la bendición necesitada para nosotros. Entonces no podemos dudar de lo que Dios puede hacer en nuestra vida cuando oramos y pedimos a Dios en oración. Debemos creer con la certeza de que Dios nos va a escuchar y nos va a responder nuestras oraciones. Ahora veamos la naturaleza de la oración. ¿Cuál es la naturaleza de la oración? La oración es la corriente de comunicación audible o inaudible entre el creyente y Dios. La oración comienza con oratoria, pero llega a ser observatoria. Es un tiempo cuando le decimos a Dios lo que nos concierne. O sea, nos comunicamos con Él, le planteamos nuestras necesidades o le agradecemos por lo que ha hecho en nuestras vidas. Pero al orar constantemente empezamos a ver a Dios de una forma más maravillosa. Entre más oramos, más nos acercamos a Dios, más comenzamos a ver sus bendiciones en nuestra vida. Y claramente que cualquier otro tiempo en nuestras vidas. La oración es el llanto de la tierra para la bendición del cielo. O sea, es la manera como Dios nos escucha, en oración. Cuando Dios decidió ayudar a su pueblo Israel, es porque Él oyó su llanto, Él escuchó sus oraciones. Por eso vino al rescate de su pueblo, porque ellos clamaron para que Dios los rescatara. Amén. En el Salmo 65:2, Salmo capítulo 65, versículo dice la palabra: tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne. Todos debemos acudir a Dios en oración y Él oirá nuestra oración y dará respuesta a nuestras vidas, dará solución a nuestras necesidades, porque Él es Padre bueno, Él es un Dios amoroso que nos bendice cada día a través de su palabra. Cuando hace falta la intervención divina, Dios no se olvida de las necesidades ni de los clamores de la tierra. Dios siempre va a escuchar y va a responder. La oración es una revelación. Es aquel tiempo cuando abrimos la cortina de nuestro corazón para que Él vea lo profundo de nuestras necesidades. Es la manera como nosotros le decimos a Dios, aunque ya Él de antemano conoce, pero Él quiere que nosotros le contemos nuestras necesidades. Y es entonces que Dios revela su amor, su gracia, su sabiduría y su poder, porque estamos acudiendo a Él. No estamos acudiendo a un familiar, no estamos acudiendo a un amigo, estamos acudiendo primeramente a Él. Yo siempre he dicho, antes de contarle tu situación, tu problema a un familiar, a un amigo, acude siempre primero a Dios, porque cuando tú acudes a Dios, Dios
va a estar enterado de lo que tú tienes, aunque ya Él lo sabe, pero Él se va a sentir satisfecho porque tú estás buscando de Él. Entonces Él pondrá en tu camino a la persona que va a ayudarte a resolver esa necesidad. Pero recuerda, primeramente debemos buscar de Dios. La oración es como los deseos persistentes de un niño que no quiere oír un no de sus padres. Pero muchas veces la respuesta de Dios puede ser no. Y no va a ser un no malo. Porque muchas veces pedimos algo a Dios, pero lo que estamos pidiendo seguramente no nos va a convenir. Y Dios simplemente dice no. Y no quiere decir que es algo negativo. Al contrario, quizás Dios te está librando de algo que no te conviene. De pronto estás pidiéndole a Dios hacer un negocio, pero resulta que ese negocio no te va a ir bien, vas a tener pérdida. Entonces Dios te está librando de eso y por eso te está diciendo no. Y no quiere decir que es un no malo, al contrario, es un no bueno porque te está librando de algo que no te va a convenir. Entonces muchas veces Dios, su respuesta puede dar un no. No todas las veces Dios te va a decir sí. Ahora veamos cuáles son las características que encontramos en la oración. La comunicación del creyente con Dios la podemos expresar de 5 maneras diferentes, que es a través de la adoración, de la suplicación, de la intersección, de la acción de gracia y la petición. Vamos a ver cada una de ellas, cada una de estas características que tiene la oración. La primera, que es la adoración. Pues aquí básicamente la adoración es nuestro amor expresado audiblemente para con Dios por medio de la alabanza. Esa es una adoración. Dice el libro de los Salmos, capítulo 100, versículo 4. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabarle, bendecí su nombre. Amén. Aquí lo dice el salmista, claro. Es una manera de adoración a Dios. Una oración. Dice en Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su amor. Es la manera como tú vas a expresar lo que sientes por Dios a través de tus palabras, de tus labios, a través de la alabanza, lo mucho que amas y adoras a Dios. Y eso le encanta a Dios, que alabemos, que adoremos su santo nombre y lo glorifiquemos. El segundo punto, la segunda característica que podemos encontrar en la oración es la suplicación. La palabra griega suplicación viene de la expresión deesis con doble E, deesis con tilde en la segunda E, que significa deseo o necesidad. Siempre se usa cuando se habla a Dios. Tiene la idea de rogar humildemente. Se relaciona más que todo con la ternura y la sinceridad con que oramos. Esa es la suplicación, en la manera como nosotros le pedimos a Dios a través de la oración, con súplica, con ternura, con humildad, amén, con sinceridad en nuestro corazón. Dice el libro de Efesios capítulo 6, versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, debemos orar con súplica, con anhelo, con amor en nuestro corazón, con mucha ternura. Eso es lo que Dios quiere que hagamos cuando oramos. Otro punto 3. Otra característica de la oración es la intercesión. Este es un término legal, quiere decir rogar en la corte por alguien o contra uno mismo. Es buscar la presencia y el oído de Dios a favor de otros. O sea, es la manera, la intercesión es cuando nosotros oramos por otra persona, ya sea por enfermedad, ya sea por restauración de su hogar, ya sea por empleo.
es la manera como oramos, una oración de intercesión. Dice el libro de Romanos capítulo 11, versículo 2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice Elías a la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel? Elías fue un profeta que intercedió mucho por el pueblo de Israel a través de Dios. Entonces, la intercesión es orar por los demás. Dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por todos los santos. Amén. En Hebreos 7, 25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. La oración de intercesión es muy importante también en la vida cristiana, porque también a eso se nos manda, a orar por los demás. Eso es lo que Dios nos envía a través de cuando Jesús le entregó la gran comisión a los apóstoles, que fueran por todo el mundo llevando su palabra, intercediendo por otros. Qué privilegio tenemos de poder interceder por otros a través de la oración. Amén. Es muy bonito eso, poder interceder por los demás. Cuarto punto. Otra característica de la oración es la acción de gracia. Una parte vital de nuestra oración es la acción de gracia o la expresión de gratitud hacia Dios por sus bendiciones. Es la forma como podemos agradecerle a Dios por tantas cosas maravillosas que Él da a nuestras vidas. Amén. Eso es la acción de gracia. Cuando recibimos algo de Dios, oramos y damos gracias a Dios por esa bendición que ha traído en nuestras vidas. Eso es la oración de acción de gracia, dándole los agradecimientos a Dios por las cosas buenas y maravillosas y todas esas bendiciones que seguirán viniendo a nuestras vidas. Dice el libro de Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. En primera de Tesalonicenses dice, capítulo 5, del versículo 17 al 18. Orad sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, Dios quiere que seamos agradecidos. Amén. Con todo lo bueno. Ya por eso lo he hecho de estar levantándonos cada día. Amén. De tener un empleo, de tener una familia. Ya por eso debemos darle gracias a Dios cada día por esas cosas que hoy tenemos y que yo sé que seguirá dándonos a nuestra vida entre más busquemos de Él cada día. La última característica que vemos en la oración es la petición. Básicamente la petición es decir, contestación, es pedir y recibir contestación. Amén. Dice el libro de Mateo 18:19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. O sea, básicamente la petición, esta característica de la oración consiste en eso, en pedir y recibiremos contestación. Amén, de parte de Dios. En el libro de Mateo 7 dice, versículo 7 al 8, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Amén. Aquí tenemos la llave para todas las bendiciones. Dios nos está dando todas las claves a través de su palabra, de cómo podemos recibir bendición de parte de Él. Y la llave la tenemos en nuestras manos. Esa herramienta ya Dios nos la dio a través de la oración. Amén. Entonces debemos orar. Si queremos que Dios conceda nuestras peticiones, nuestros ruegos, escuche nuestros ruegos, cada vez que clamamos, debemos nosotros buscar cada día del Dios Padre. Amén.
Eh, Hay otra pregunta que surge acá a través de la oración y es cómo conseguir que Dios conteste nuestras oraciones. Amén. Entonces, vamos a estar viendo también hoy. Vamos a dejar otra parte para más adelante. Estaremos en otro video, estaremos pues contestando estas preguntas. Por hoy vamos a dejar aquí esta parte. Entonces, en el próximo video vamos a estar viendo cómo conseguir las contestaciones de las oraciones de Dios. Espero que hasta el momento pues esto ayuda mucho a los que de pronto se han alejado de la oración, hayan tomado nota y podamos seguir aprendiendo de parte de Dios en todas estas cosas que hasta ahora hemos aprendido acerca de la oración. Entonces oremos, nos vamos a estar viendo en un próximo video para continuar con esta enseñanza que Dios ha puesto en nuestros corazones. Amén. Padre, bendito Dios, Señor, te damos gracias, Padre Santo, Señor, por tu gloriosa palabra, Señor. Gracias, Señor, por lo que hasta ahora, hemos aprendido, Señor. Gracias por, Padre Santo, por enseñarnos a orar, a discernir a través de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque hoy lo que hemos aprendido, Señor, estamos dispuestos, Señor, a poner en práctica cada una de las cosas, de las enseñanzas que tú has puesto hoy en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, a avanzar a través de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que bendigas, Padre Santo, Señor, a cada una de esas personas que hoy han escuchado esta palabra, Señor. Que tú a través de ella los puedas hoy direccionar, Señor, por el camino correcto, Señor. Porque hoy, Señor, si no sabían orar, no sabían cómo comunicarse contigo, Señor, ya hoy tienen las herramientas, Señor, que tú las has entregado, Señor, para que se acerquen a ti a través de la oración, Señor. Gracias te doy, Padre amado. Gracias, Dios bendito, Señor, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, bendiciones. Ya saben, nos vemos en el próximo video donde continuaremos con esta enseñanza. Dios los guarde y los bendiga.